Realmente me emociona mucho poder estar aquí, es un honor. Vengo desde Colombia, una ciudad, Cali, en el suroccidente del país. Realmente cuando Carlos lo conocí en Roma, en la Universidad de Santa Croce, hablando de los temas de propósito, y aquí vamos a estar muy concentrados en el tema de la Fundación Carvajal, pero también pues les voy a contar un poco del entorno cómo surgió la fundación. Pero primero quiero agradecerle a Carlos, agradecer estar aquí en este aniversario de 10 años, conocer la universidad. Nos unen muchos vínculos, pues desde la fundación trabajamos con cooperación europea desde hace muchos años. También para nosotros es un honor porque en este octubre cumplimos 120 años de fundados, ya 6 generaciones, 341 miembros de familia, más de 14.000 empleados, y como decía Pablo, hemos pasado por guerras mundiales, un país que también ha sufrido, pues ustedes han visto muchos temas políticos, temas de inseguridad, temas que también nos han fortalecido, ¿no? En medio de las dificultades, como que todos estos temas de propósito, de ser coherentes con los principios, con los valores, como que nos hacen, digo yo, más fuertes y como que nos crean como con mucha más resiliencia. Me acompaña también mi marido, que es miembro de la familia. Somos cuarta generación. Luis Felipe trabaja en el sector de la agroindustria de la caña de azúcar. Es un sector muy importante en nuestro país. Es un clúster que, si bien no es el más grande a nivel mundial, es el más importante en rendimientos y en investigaciones, y también ha sido por 6 años presidente del Consejo de Familia. Entonces, aquí con todos los jóvenes, que también me alegra mucho que me acompañen, si hay preguntas, también él me puede ayudar con las respuestas. Nosotros también nos hemos preocupado mucho por que las nuevas generaciones hagan parte de los directorios, nosotros llamamos juntas directivas, también posibilidad de empleo, capacitación, entrenamiento como prácticas. Durante la época universitaria muchos de los jóvenes hacen prácticas en las empresas. Entonces, aquí les voy a contar un poco del contenido, les voy a hablar de la Fundación Carvajal, dónde estamos, en los territorios, cómo lo hacemos, y algo como similar a lo que Pablo mencionaba, como capacidades y atributos, como mostrarles como esa consistencia a pesar de todos los cambios y de situaciones difíciles que hemos vivido los últimos años, con temas como, por ejemplo, paros nacionales, estallido social. Nuestra ciudad estuvo casi 60 días sin poder operar ni siquiera los puertos, las empresas. Entonces eso también nos hizo pensar que no estábamos haciendo. Entonces yo digo que también aquí se requiere como una dosis de humildad para tomar acciones distintas. Les quiero hablar un poco del legado. La fundación nace en el año 60 y la empresa nace en 1904. Cuando uno dice 1904, Colombia acaba de terminar la guerra de los 1000 días. Colombia había perdido Panamá, entonces como que una empresa nace en una época muy difícil, y el bisabuelo vendió la tierra de la bisabuela para comprar una máquina de imprenta. Entonces decían, no, este señor está loco. Pues la tierra pues daba una garantía muy grande de estabilidad. Pero en ese momento, en 1904, él también pensaba, como estamos hablando de propósito, nosotros no éramos ni siquiera un departamento, un estado, ¿no? Nosotros pertenecíamos a otro estado, y una de sus preocupaciones era conformar un estado que era el Valle del Cauca, crear la diócesis y también fortalecer el ferrocarril del Pacífico. Entonces veíamos como que desde los inicios la empresa se pensaba como en algo que impactara a la sociedad y que tuviera un cambio en el entorno. Entonces traigo ese ejemplo de 1904 para hablar un poco de por qué se crea la fundación. Manuel Carvajal, tercera generación, nosotros somos cuarta, convence a sus tíos, a sus primos,
de que no podía haber una empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los problemas de la sociedad iban a repercutir en su desempeño. Es decir, que Carvajal no podía progresar si el medio social tenía tantas brechas y tantas diferencias. Entonces allí les propone que donemos el 40% del patrimonio de la compañía para crear la fundación. Y él iba un poco más allá. Él decía que las empresas debían ser unos entes que generaran riqueza para la sociedad y que la familia debía sentirse bendecida por tener un lugar donde trabajar. A él le preocupaba mucho una familia con un exceso de riqueza, eso lo quiero también contar para los jóvenes, y que ese exceso de riqueza no los hiciera como luchadores y que siguieran en un tema de emprendimiento y de trabajo. O sea que habíamos nacido con muchas ventajas y que le preocupaba que hacia las generaciones siguientes no tuviera ese ímpetu y esa lucha por seguir en el proceso de crecimiento y de aporte a la sociedad. Entonces yo pues creo que a Carlos, cuando yo le presenté esto en la Universidad de Santa Croce, creo que pues le impactó, porque pues una empresa que que en el año 60 no había salido de las fronteras de Colombia, eran unas ventas más o menos de 13 millones de dólares, no más de 700 empleados, hiciera ese acto de desprendimiento y de entregarle a la sociedad ese porcentaje pensando en un mejor bienestar, casi que en un bien mayor. Entonces creo que pues nos deja una impronta a los que seguimos, a las generaciones siguientes, de seguir luchando no solamente por la sostenibilidad del negocio, sino por el bien común. Y pues realmente pues nos ha tocado una época compleja porque esta empresa nació en todos los temas de impresión, litografía, temas editoriales, vínculos grandes con España. Yo creo que muchos de ustedes conocieron la editorial Parramón, de la cual fuimos propietarios. Editorial Norma estaba en todos los países de América Latina y todos esos negocios que giraban en torno al papel desaparecieron. Nosotros imprimíamos directorios telefónicos, imprimíamos tiquetes aéreos. Yo creo que muchos de ustedes no saben qué es un directorio telefónico. Entonces, una factura, todas las facturas son electrónicas, hacíamos todas las formas continuas. Entonces, todos esos negocios, cuando pensamos en nuestro tío, decimos, él no la puso difícil porque él pensaba que la empresa no debía ser de nuestra. Pero los negocios también cambiaron. Pero ese cambio también nos llevó a que hoy estamos en temas de tecnología, temas de empaques, temas de cuadernos, papel a base de bagazo de caña. Como les mencioné, nosotros, el sector nuestro tiene un clúster muy importante de caña de azúcar y de ahí se genera el papel a base de bagazo de caña. Entonces ya como que ahí les di como una vista de lo que es la empresa y por qué nace la fundación. Entonces les voy a contar un poco de los principios rectores. Siempre a la familia le preocupaba como esa atención integral y la educación como una herramienta liberadora. O sea que si a una persona la educábamos para la vida, esa persona después podía seguirse formando. Entonces, muy importante siempre como estar observando qué estaba pasando en los entornos. Y cada vez nos dábamos cuenta que en las zonas más vulnerables, donde a la gente le ha tocado trabajar con tantos obstáculos, nosotros al contrario aprendíamos de ellos. O sea que todas las iniciativas que llevamos a cabo era con base en la observación. Por ejemplo, veíamos muchos negocios pequeños, pero negocios pequeños que no prosperaban. Entonces se decidió visitar Brasil, ver un programa de microempresas, pero vimos que era más que todo enfocado a crédito. Y lo que quisimos fue formar en temas de contabilidad, de costos, de mercadeo, pero era llevarlo a personas con poca escolaridad.
Entonces nos tocó buscar docentes que se especializaran en adultos con poca escolaridad. Entonces, materiales muy sencillos para explicar el punto de equilibrio, para explicar los costos, para explicar el margen. Entonces, ustedes como estudiantes dirán, no, pues esta señora hablando de unas cosas muy sencillas, pero era para que estas personas pudieran adecuar esos conocimientos y llevarlo a sus negocios. Pero entonces lo que les quiero contar era que era casi que un intercambio de saberes, ver cómo ellos estaban trabajando en sus territorios y cómo nosotros podíamos aportarle. De esa manera, lo que siempre hemos dicho es que definíamos focos y trabajábamos como una fundación operante. Nosotros estábamos en los territorios, pero sabíamos que estábamos y que nos íbamos a ir algún día. O sea que lo más importante era empoderar a estas personas para que ellos pudieran tomar las riendas y ser los motores de su propio desarrollo. También es muy importante el tema de gestión del conocimiento, todas esas prácticas, documentarlas también para poderlas transferir. Y otro tema que es medir, porque por lo general en los temas sociales uno se enamora de lo que hace, pero no está como en una empresa midiendo el impacto. Y ahí trabajamos mucho con universidades para saber, por ejemplo, si esa capacitación de verdad le cambió la vida a ese empresario, si la formación que estamos dando a las madres comunitarias, a los docentes, está impactando en mejores resultados en las pruebas oficiales en los niños y en los adolescentes. Entonces, eso lo hacemos con universidades de primer orden, nos han evaluado la Universidad de Harvard, nos han evaluado también la Universidad de Georgetown. Y otro tema muy importante es la influencia en política pública, porque por lo general los gobiernos están distantes de lo que pasa en los territorios. Entonces nosotros al operar en un territorio podemos mostrar soluciones que pues las fundaciones somos muy pequeñas, pero que las pueden llevar de la mano de la política pública. Y en los valores, respeto, transparencia, equidad, compromiso social, honestidad. Aquí les cuento un poquito de la historia, como de los hitos históricos, siempre pues trabajando en los temas de servicios básicos comunitarios. Nacimos en Cali, muy importante como programas que tuvimos de autoconstrucción de vivienda, el programa que les conté de microempresas. También creamos unos centros para que a la gente en los barrios no le tocara irse a hacer una diligencia distante de la ciudad. Si se iban ese día, quizá no tenían ingreso. Entonces llevamos muchos servicios como bibliotecas, como supermercados, como registraduría, como bancos a zonas marginales de la ciudad. De esa manera acercábamos los servicios a estos barrios y también les creábamos como unos oasis, porque por lo general los chicos no tenían computadores, no tenían bibliotecas, entonces estos centros se volvían como el apoyo a estos barrios. Siempre buscábamos intervenir, por ejemplo, ya en el año 2000, 2010, en otras zonas de la ciudad y también en otros municipios. Buenaventura, por ejemplo, es una zona en el Pacífico colombiano, que es un puerto muy importante, con unos operadores portuarios muy grandes, pero con unos niveles de pobreza muy altos. Entonces, y también problemas de violencia. Entonces, entramos como a las zonas más difíciles y yo digo que Colombia pues nos ha puesto un reto duro porque nos toca trabajar en medio de bandas criminales. Hicimos un acuerdo de paz, pero algunos de esos exguerrilleros no se acogieron al acuerdo de paz. Entonces, hoy tenemos muchos grupos delincuenciales aunado a un tema de cultivos ilícitos. Tenemos más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces digo, pues no nos ha tocado fácil, pero eso también nos ha hecho más fuertes y también más creativos. Y otro tema importante en los temas de fundaciones es, que tenemos que estar siempre buscando cómo innovamos, así como en las empresas, y nos contaba Pablo, pues de estos productos, de esta empresa que también es centenaria. Aquí vimos que después de la pandemia y estallido social que tuvimos en el 2021, teníamos familias en mayor nivel de pobreza.
Entonces decidimos tomar una determinación con una fundación, que es la Fundación Paraguaya, y empezar a trabajar en hogares. Porque nosotros teníamos metodologías para empleo, para generación de ingresos, para educación, pero nos fuimos a trabajar ya en la intimidad del hogar. Como decía Pablo, algo que ya los hogares son de todo tipo. Aquí estamos hablando de un hogar que puede ser una madre cabeza de hogar, unos abuelos, parejas de un solo sexo. Aquí estamos hablando de personas que viven bajo el mismo techo y comen de la misma olla, porque también encontramos inquilinatos donde no son familias. Entonces, allí hemos estado haciendo ese giro, perdón que estoy dando la espalda, de cómo podemos desde el hogar seguir impactando en los programas que hemos definido de generación de ingresos, de emprendimiento y de educación. En la parte de misión, diseñar e implementar metodologías sociales innovadoras en el Valle del Cauca y Norte del Cauca, que contribuyan a mejorar las condiciones educativas del hogar, la generación de ingresos y desarrollo del ser. Y las metodologías que presentan alto impacto social y que podamos transferir. Aquí lo que nos parece más importante es poder llevar estas metodologías a otras fundaciones y trabajar con aliados. Y como visión es contribuir a la superación de la pobreza. Aquí les traigo unas cifras de los datos de Colombia, pues que son bastante impactantes. Pobreza monetaria, un promedio de $95 mensuales, y pobreza monetaria extrema, $48 mensuales. Y estamos hablando de casi 25 millones de personas, somos 50 millones de personas en Colombia, hablando de estos niveles tan altos de pobreza, que por eso también nos obligaba a pensarnos, bueno, llevamos 64 años trabajando en estos temas y estos indicadores pues son muy altos. Entonces por eso es una invitación a siempre pensarnos cómo podemos impactar mejor, cómo podemos estar permanentemente cuestionándonos en lo que estamos haciendo. Aquí les traje este mapa para ubicarlos, porque yo les hablo de Cali, les hablo del Valle del Cauca y dirán, esta señora, ¿en dónde está parada? ¿No? Entonces, esto es el suroccidente de Colombia. Y también digo que Cali, la ciudad nuestra, ha sido una ciudad que ha sido como un bastión muy importante para el país, porque nosotros recibimos migrantes del sur de Colombia, del norte de zona pacífica, que son zonas muy pobres y zonas que están bajo mucho conflicto armado, y la gente llega más que todo desplazada a Cali. O sea que Cali es una ciudad que recibe población migrante, también estamos recibiendo población migrante venezolana. Entonces, pues hemos sido para el país y para el norte como de América Latina un receptor de migración y un receptor de población demandante. Y como les contaba, pues ahora esta estrategia de trabajar en los hogares pues nos pone un reto mayor, porque es un reto de trabajar casi que en una semilla, pero que esa semilla tenemos que multiplicarla y escalar esos programas. Entonces, aquí como para tener un resumen, es un tema de innovación social, de entender y diseñar ese proceso, acompañados pues de la Fundación Paraguaya, que nos ha ayudado a identificar casi como un semáforo de pobreza. Llegan a cada hogar, identifican qué hacen los niños, qué hacen los papás, qué hacen los abuelos, y dependiendo de lo que encuentren, se van trazando líneas de acción para cada uno. Entonces aquí pues un poco del resumen que les cuento, temas de generación de ingreso, condiciones educativas del hogar, y encerramos como en el desarrollo del ser, similar a lo que nos contaba Pablo, ese trabajo en el ser humano, en esa transformación de vida que deben hacer las empresas. Algo muy bonito de este ejercicio es que las empresas se han dado cuenta que dentro de sus colaboradores hay también estas falencias, porque un colaborador puede tener un salario mínimo, pero ese salario no alcanza para sus otros miembros de familia.
Entonces nos han pedido varias empresas, dentro de su propósito superior, trabajar en ese ser humano, contribuir a mejorar su entorno familiar. Aquí las regiones donde estamos hoy ubicados. El sur de nuestro departamento es el departamento del Cauca, con donde también estamos trabajando y donde hay también varias empresas, pero también es donde el conflicto armado es más agudo. Entonces aquí hacemos todo lo que es la operación de estos programas y, muy importante, identificar aliados. Nosotros las fundaciones somos muy pequeñas y si no trabajamos con el Estado y con otros aliados, pues no podemos tener impacto. Y también buscamos, como les decía, alianzas, estamos permanentemente documentando lo que hacemos y la idea de estas alianzas es poder escalar los programas. Transferimos, tenemos comunidad y formación, permanentemente estamos formando a los colaboradores. Lo que tú preguntabas de ese vínculo con las empresas es que si una persona está formada, tiene ese nexo con la empresa, porque ve que puede ir progresando y se le abren sus horizontes. Aquí les tomo unas fotos de las sedes que tenemos, que es lo que les decía yo, que se convierten como en unos oasis para personas que viven en 60 metros o en 40 metros cuadrados y que no tienen un computador, no tienen una biblioteca. Entonces todos estos centros tienen las mejores especificaciones, pensando también en la dignidad de ese ser humano vulnerado, de ese ser humano que no ha tenido oportunidades. También tenemos la emisora de música clásica, y también esta emisora se ha facilitado para que jóvenes como ustedes, que están en nuestros barrios donde hay tanto talento musical, porque el Pacífico tiene un talento musical especial, puedan usar la emisora para sus programas. Y aquí quería terminar con la inversión social, que eso está en pesos colombianos, que son casi como 9 millones de dólares al año, de los cuales el 22% provienen de dividendos de la organización Carvajal y el resto de recursos vienen de cooperación internacional. Trabajamos mucho con España, con Bélgica y también con los recursos públicos y privados. Entonces, lo importante aquí y el mensaje que yo quería dejar también para las empresas y fundaciones es el tema de alianzas. Nosotros, el sector fundacional es muy pequeño para mover la aguja de un país en indicadores. Tenemos que estar muy alineados con el sector público.